Bien. Eh, no hay presentación para esta parte. No dio el presupuesto. No me dio tiempo para hacerla. Bien. Pero la idea va a ser, bueno, que podamos analizar la cinemática, ¿sí? O el movimiento en un plano, pero lo que trabaja la cinemática es el movimiento en el plano sin importar qué causas son los que lo generan, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, yo veo cómo se desplaza el cuerpo, cómo se mueve de un punto a otro, cuál es la trayectoria que describe, pero no me interesa saber quién generó esa trayectoria, ¿sí? Entonces la clase la voy a separar en dos partes. La primera es en analizar el movimiento principal y la segunda vamos a ver en qué tipo de plano se puede desplazar un cuerpo, ¿sí? Entonces, yo hace como 2 años que soy ayudante de esta cátedra y en todos estos años lo que pude ver es que para esta parte en particular han encontrado miles de fórmulas, miles de alcance máximo, posición máxima, que la aceleración que no depende del tiempo, un montón. Pero a mí no me interesa que se aprendan 100 fórmulas y que el día del examen no puedan realizarlo porque no se acuerdan alguna de todas esas 100 fórmulas que se vieron. ¿M? Entonces vamos a aprender a encontrar esa fórmula, ¿sí? Van a ver que con una sola ecuación, y les prometo que con una sola ecuación, ustedes van a poder sacar todas las ecuaciones de todos los movimientos, circular, en el plano, caída libre, tiro vertical, todo vamos a trabajarlo solo con una ecuación, ¿bien? Que es esta ecuación madre que vemos acá. ¿M? Cualquier movimiento, hasta para el MRU, cualquier movimiento se basa con esta ecuación, ¿sí? Voy a tener una posición final es igual a una posición inicial más la velocidad inicial que traiga ese cuerpo, ¿sí? Si está en reposo, esta velocidad inicial será cero. Bien, también si parto desde cero, esta posición inicial será cero. Pero si tiene una posición inicial, una velocidad inicial, lo pondré acá, y esto más un medio de la aceleración, y ya vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas, por el tiempo al cuadrado. Bien, la velocidad es la variación de la distancia respecto del tiempo. Yo digo, bueno, me desplacé 2 metros en 5 segundos, hago 2 sobre 5, me queda 0,4, entonces mi velocidad es 0,4
metros sobre segundo. Eso voy a ir anotando las unidades. ¿Mm? La velocidad va a ser metro sobre segundo. Igual esto ya lo deben saber del cursillo. Así que esto mucho no le quería hacer hincapié. Bien. Y, pero esta variación de posición respecto al tiempo, yo lo voy a usar como derivada. Bien. O sea, yo voy a decir que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Yo creo que todos manejan derivadas y van a ver que es mucho más fácil que sepan manejar por lo menos estas derivadas simples. Bien. Fíjense esta ecuación. Si yo derivo acá, ¿cómo me queda la derivada de esta función? Y bueno, derivo respecto del tiempo. ¿Qué pasa con este 2? Baja, el 2 multiplica el 1/2 y me queda 1/2 por 2. Chao, se me va el 1/2 del 2 y me queda a por t. La derivada de esto es la derivada t, que es 1, o sea que me sobrevive este término que está acá, y la derivada de esto es 0. Y fíjense, esto es 0, chao. La derivada de esto es BI, o sea que lo pongo ahí. Y la derivada de esto es baja al 2, se cancela el 1/2 y me queda A por T. O sea que esta fórmula de velocidad final que venía usando siempre no era nada más ni nada menos que la derivada de la que estaba acá arriba. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Perfecto. Bien. Eh, y ahora bien, fíjense esa fórmula que quedamos acá, que es la de velocidad final. Obviamente la derivada de la posición, velocidad, entonces todo esto, cuando lo derivé, bueno, me quedó la expresión de la velocidad. Pero ahora bien, lo que voy a definir yo acá es la aceleración como la variación de velocidad respecto al tiempo. Es decir, cuánto cambia mi velocidad de un tiempo a otro. Y para eso también voy a considerar lo mismo, ¿sí? La aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y fíjense, bueno, la unidad de esto es metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Mm, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que sucede? Es la derivada de esta función, ¿sí? O sea que si yo derivo esta función, la derivada de esto es 0, y acá la derivada de acá es el t se va y me queda solamente una a. O sea que la derivada de esto es una a que como no cambia en el tiempo, ¿qué voy a decir que es? Constante. ¿Se entiende? Entonces, siempre voy a tener una aceleración constante. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de esta función madre es una constante. Bien, ¿queda claro hasta acá? Por eso no trabajamos con aceleraciones que cambian, ¿sí? La aceleración, una vez que la tengo de datos, siempre es la misma. ¿Me expliqué? sí, Perfecto. Bien. Entonces, yo conociendo esto nomás, posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de a por t al cuadrado, puedo sacar todas las demás ecuaciones. ¿Por qué? ¿Qué hago? Agarro la derivo y ya tengo la velocidad. No me tengo que acordar esta. ¿Sí? Esta derivada me da esto. Chao. ¿Mm? Bien, entonces, y fíjense esta. Ahora dijimos que vamos a tener dos movimientos. Un movimiento donde la velocidad cambie y un movimiento donde la velocidad no cambia. En el donde la velocidad no cambie, voy a llamarlo movimiento rectilíneo uniforme.
donde digo, bueno, la velocidad no cambia, o sea, es constante, y la A es cero, ¿sí? Y fíjense, n- eh, si yo hubiera puesto esta ecuación, ¿m? ¿Qué dijimos? Que A es cero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Chao. ¿Sí? ¿Y no me quedó esto mismo que está ahí arriba? O sea que el MRU es decir, bueno, si A es cero, esto desaparece y solamente me queda posición más velocidad por tiempo. ¿Bien? ¿Mm? O sea que todo salía de la misma ecuación. Si A es cero, esto se va y me sobrevive solamente esa parte. ¿Y qué pasa si derivo esto? ¿Cómo me da la derivada de esto? Velocidad inicial, solo. Solo velocidad inicial, o sea que la derivada tampoco cambia en el tiempo. Por lo tanto, la velocidad es constante. ¿Lo ven eso? Sí, ¿Alguien se perdió? Bueno, bien. Avísame cualquier cosa. ¿M? sí, sí. Y el MRV, bueno, el que trabajamos recién, ¿sí? Ahora esto sería, acá me olvidé. Esto es, se lo iba a poner antes. Oh, no. Esta es distinta de cero, ¿sí? O sea que es un número y por ende la velocidad es variable, ¿sí? Y es lo mismo que trabajamos recién, no me voy a meter en eso otra vez. Bien, ahora vamos a ir a la segunda parte. ¿Hasta acá alguna duda? No, dicen que te falta un cuadrado en No. la... Sí, acá. Sí, ahí. Ahí está. Bueno, que era, mira, vos sabés que era este que está acá. Pasa que no le puedo poner el cuadrado, entonces estaba ahí y me olvidé de ponerlo. Ahí está. ¿Mm? Bien, ok, entonces vamos a ir a la otra parte, que por ahí es la de más de interés de todos. Para eso esto tenía que ser 2 2. Ahí está. Bien, yo les dije que a partir de la ecuación madre íbamos a poder sacar todas las demás ecuaciones. Bien, y voy a cumplir mi promesa. ¿Mm? No les voy a decir algo que no, vamos a dejarlo así. No voy a decirles algo que no voy a poder cumplir después. ¿Mm? Eh, ok. Planteamos inicialmente que las ecuaciones madre eran estas dos. ¿Sí? Estas que están acá. ¿Qué son? Posición inicial, posición final, posición inicial por tiempo, perdón, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de a tiempo al cuadrado, y que la velocidad es velocidad inicial más a por tiempo. ¿Mm? Ahora bien, ahora yo quiero que analicen una cosa. Eh, Esto es en un movimiento que es horizontal, pero si yo miro en el plano, ¿qué puede suceder si eh, mi movimiento es vertical? Y bueno, si mi movimiento es vertical, va a describir una trayectoria similar a esto. A ver, bueno. Voy a tener que mi movimiento va a ir hacia arriba y en algún momento va a caer. O sea, imagínense que parte desde acá. ¿Mm?
Si yo tengo algo que sube, bueno, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces, si esto ascendió, va a llegar a un punto máximo y desde ahí va a caer. Pero lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo que este cuerpo cuando asciende, ¿qué sucede con la velocidad? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Disminuyendo. Siempre va disminuyendo, ¿sí? Y cuando llega a este punto y empieza a caer, ¿la velocidad va aumentando o va disminuyendo? Aumentando. Aumenta. Va aumentando, ¿sí? Entonces, quiere decir que voy a tener un tramo inicial, ¿m? Donde mi B disminuye y un tramo final donde mi B aumenta. Y vamos a decir B disminuye, disminuye. Bien, y vamos a decir otro tramo acá, B aumenta. Ok, esto sucede ¿por qué? Porque acá este movimiento vertical o sobre el eje Y, ¿sí? Siempre tiene una aceleración que es la misma, que es la, ¿quién? La gravedad, ¿sí? Bien. Entonces siempre voy a tener en cuenta acá la gravedad sobre segundo, y ya sé que me falta el cuadrado. ¿Sí? Y esa gravedad siempre va a ir para abajo. Entonces, yo acá les voy a dar otro tip, que este también. Lo graban, lo sacan captura, lo que sea, pero esto lo tienen que saber. ¿Mm? La velocidad depende de mis ejes cartesianos. Cartesiano. En castellano quiere decir que la velocidad va a depender de mi eje de coordenadas o lo que yo considere positivo o negativo. Si yo digo hacia la derecha positivo, bueno, si el movimiento se desplaza si el cuerpo se desplaza hacia la derecha, va a tener velocidad positiva. Si mi cuerpo se desplaza hacia la izquierda, entonces va a tener velocidad que es negativa. Ojo, velocidad negativa no es que disminuya la velocidad, ¿sí? Sino que va para el otro lado. ¿Queda claro? No hay dudas. A ver, o sea, este movimiento, eh, bien, a ver, yo voy a decir, bueno, si el cuerpo va hacia arriba o hacia la derecha, va a tener velocidad positiva, ¿m? Pero si el cuerpo va hacia abajo, what? Ok, ahí está. Va hacia abajo, no sé si estaba viendo eso. Va hacia abajo o hacia la izquierda, la velocidad es negativa. ¿Mm?
expliqué? ¿Sigue sin haber dudas? Ahí justo pusieron una, estoy intentando leerla. En el punto más alto, la velocidad vale cero, la aceleración sigue siendo la gravedad hacia abajo, ¿no? Sí. Ok. Sí, 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 la gravedad es la gravedad que es tu aceleración siempre es la misma. ok. La aceleración dijimos que siempre iba a ser constante, ¿sí? Voy a correr esto para que no moleste. Y esta parte no sé dónde voy a salir. Agos, los signos están relacionados con los ejes que él pone, es la convención que elige cada uno. Lo importante es que la mantengas durante todo el ejercicio. Sí, eso está bien, pero yo siempre voy a decir, bueno, para arriba y para la derecha positivo. Eso, a ver, cuando hacemos diagrama de fuerza, no estoy viendo, a ver qué convención de signo tomé. Es como va más al sentido común. En el momento puede ser, pero acá yo voy a decir que todo lo que vaya hacia arriba y hacia la derecha, hacia mi derecha, va a ser positivo y todo lo que sea hacia abajo y hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Mm? Y acá decía ejes. Pero mi aceleración, ojo acá, depende de si acompaña o no a mi velocidad. ¿Mm? O sea, que voy a decir qué cosa. Si acompaña, tiene el mismo signo que B. Ahora vamos a ir a los ejemplos. Si se opone, tiene signo contrario. ¿Sí? Esto quiero que se lo graben, ¿sí? Bien, porque ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Yo digo, bueno, si la aceleración justamente acompaña la velocidad, que lo que hace es aumentarme mi velocidad, entonces va a tener el mismo signo. Bien. Pero si se opone, va a tener el signo contrario a la velocidad. O sea que no es que si freno, la aceleración es negativa y si acelero, la aceleración es positiva. No, depende de qué signo tiene mi velocidad. ¿Me expliqué? Sí, ¿Sí? O sea, a ver, vamos entonces a este ejemplo que hemos dejado parado acá. ¿Qué dijimos que pasaba con la velocidad cuando caía? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Acá habíamos dicho que esto aumenta, ¿bien? ¿Y la G para dónde apunta? Hacia Hacia abajo, abajo. ¿sí? O sea que yo podría decir que, bueno, si la velocidad de esta va hacia abajo, ¿qué signo tiene? Por esta flecha, negativo. ¿no? Negativo. Esta flecha hace que B sea negativa. Entonces, fíjense, B era negativa, ¿por quién? Por la flecha, por eso le voy a poner el mismo color. ¿Mm? B es negativa por la flecha y dijimos que aumentaba la velocidad. Entonces, como aumenta la velocidad, la G tiene que ser negativa. ¿Me expliqué? O sea, tengo una B negativa, ¿por qué? Porque va para abajo.
Y a su vez, dijimos que la velocidad aumenta. Entonces la aceleración, ¿qué pasaba con el signo? Tenía que tener el mismo signo. O sea que si B aumenta cuando va hacia abajo, entonces G tiene que tener el mismo signo que B cuando va hacia abajo. Hacia abajo B es negativa, entonces G es negativa. ¿Mm? Fíjense qué pasa con cuando sube. Cuando sube, ¿qué signo tenía B? Positivo. Positivo, ¿sí? Tenía signo positivo, ¿por qué? Porque la flecha roja me dice que estoy yendo hacia arriba, ¿sí? ¿Mm? Entonces, B va para arriba, pero la velocidad, ¿qué pasaba con la velocidad? Disminuye, dijimos. Entonces, si disminuye, ¿cómo es la aceleración? De signo contrario. ¿Me expliqué? ¿Alguien se perdió? ¿Mari, alguna duda? No. Esta parte en la que sube, ¿sí? Que B disminuye, toda la mar en coche, es tiro vertical. ¿Mm? Pero esta parte que baja es lo que decimos caída libre. ¿Sí? Fíjense que ¿qué es lo único que cambia entre tiro vertical y caída libre? Los signos Los signos ¿El signo de quién? de de la la gravedad. aceleración. No, la No, aceleración vale siempre igual. El signo cambia. ¿Pero de quién? De la de la gravedad. velocidad. De la De la velocidad, velocidad. ¿sí? Solo cambia el signo de la velocidad. Bien, entonces fíjense, vengamos acá a la fórmula de caída libre y tiro vertical. Fíjense, caída, tiro vertical, ¿qué signo tiene la velocidad? Positivo, ¿m? Pero la G siempre es negativa, ¿bien? Porque o sea, se opone en este caso a mi velocidad positiva, ¿bien? Y si yo derivo esta fórmula, ¿qué pasa? Esto se hace cero. BI por T me sobrevive solo BI, ¿m? Y la derivada de esto es baja el 2, se cancela, me queda con el menos, me queda menos G por T. O sea que lo único que hice fue armar la fórmula de tiro vertical y la derivé, ¿sí? Son derivadas medianamente, creo yo, dentro de todo aceptables. No habría problema. Pero cualquier cosa me dicen, ¿no? Y para caída libre, ¿qué pasaba? La velocidad es negativa ahora porque va hacia abajo y la aceleración acompaña, entonces tiene el mismo signo. Entonces ven que solamente cambió ese signo, ¿sí? Ahora bien, más allá de esto, ¿qué fue el único cambio que hicimos con respecto a la ecuación esta madre, a esta azul? En vez de horizontal, ¿cómo nos movíamos? Vertical. Entonces en vez de X, ¿qué pongo? Y. No creo que a nadie le afecte ese cambio. ¿Bien? Y después a la aceleración, y bueno, la aceleración dije que siempre va a valer lo mismo. ¿Que cuánto iba a valer? 9,8, 9,81. ¿Sí? Pero no hay muchos más cambios, ¿o no? ¿Verdad? No, O sea, es la misma fórmula, ¿sí? No hay que aprenderse nada nuevo. ¿Qué cambiamos en movimiento en I? La A por la G y en vez de X vamos a llamarle Y. Nada más, ¿verdad? Entonces, movimiento horizontal, bueno, esta ya la conocemos recontra bien. Y para el tiro vertical o caída libre solamente vamos a cambiar
la aceleración y vamos a decir que todo lo que es X es Y, ¿sí? Vamos a movimiento circular, que es uno de los que más odiados hay en el mercado. Pero, a ver, no, se me va mucho. Ok, voy a borrar algunas cosas de acá. No sé si alguien le quiere sacar captura a esto antes Ya de que capturamos. borre. ¿Ya le sacaron? Sí, Ok, lo voy a borrar, ¿eh? Si tienen las capturas, mándenlas. De última, yo guardo una captura por las dudas y la mando al grupo después. ¿Mm? Bien, mira, si hubiera pensado en esto, hubiera tenido más espacio desde antes. Vamos con esta. Movimiento circular. Bien, acá vamos a ver un par de cositas antes de llegar a la fórmula, ¿sí? Obviamente voy a tener una trayectoria de qué tipo, circular. Entonces yo voy a tener un cuerpo que va a estar ahí, paradito. Bien, pero si la trayectoria es circular, ustedes piensen que es como, bueno, yo quizás soy muy viejo, pero piensen como si fuera un yo-yo, ¿sí? El yo-yo, ustedes tenían una cuerda en ese momento, ¿no? Que obviamente este era mi centro de donde yo la agarraba. Y digamos, esta cuerda ahí hacía que bueno, que el yo-yo nunca saliera de esta trayectoria. ¿Sí? Yo siempre podía hacerlo girar y siempre iba a volver al mismo lugar. ¿Bien? Pero si vuelve al mismo lugar, es porque este cuerpo inicialmente se quiere ir hacia allá. ¿Todos ven eso? sí, Inicialmente se quiere ir hacia allá. O sea, si vos cortás acá, vos cortás la cuerda, este cuerpo se va hacia allá. ¿Mm? Con una aceleración que es constante, ¿sí? Y esa aceleración se le llama aceleración tangencial. Tangencial. Los nombres para no marear a nadie. Esta aceleración tangencial es la que ustedes conocen. ¿Mm? O sea, esto, esta, esta aceleraciones tangenciales. Porque el hecho de que sean tangenciales quiere decir que van paralelas al movimiento, ¿sí? Todas estas aceleraciones son paralelas al movimiento, ya sea vertical u horizontal. Por lo tanto, se le llaman tangencial. Pero hay otra aceleración acá que hace que esto vaya para adentro, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos? Si cortamos, esto se iba hacia allá, pero no va hacia allá. Y eso es porque hay una aceleración que la trae hacia adentro, ¿sí? Y esa aceleración se llama aceleración normal. Bien, y voy a considerar pecado capital al que no se acuerde esta fórmula que voy a escribir ahora, ¿sí? No pueden ir a rendir sin acordarse esta fórmula. Bien, esta aceleración normal es v cuadrado sobre el radio. Es la única fórmula que no tiene nada que ver con nada. O sea que, digamos, no hay forma de deducirla, no hay, no sale de ningún lado.
hay forma de sacarla. Si no se la acuerdan, y lo más probable es que algunos problemas no los puedan ni empezar. Así que todos se van a acordar esa fórmula, o en este caso, bueno, todos la van a anotar. ¿Mm? Y nadie se me olvida esta fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es el radio? El radio es este. ¿Sí? Entonces todos me van a hacer caso, nadie se va a olvidar esta fórmula. Bueno, les voy a creer, ¿sí? Nadie se la va a olvidar. Ok, nadie se la va a olvidar. Bien, esa es la actitud que quiero. Bien, entonces yo tengo una aceleración normal, que es esta flecha. Vamos a cambiarla de color. Eh, y una tangencial. ¿Mm? Y esto lo que hace es esto. Bueno, esto va a ser medio feo, ¿sí? Esta parte, si no quieren darle mucha importancia, no hay drama. Pero yo me paro en un punto, es para que más o menos entiendan el movimiento circular. Tengo una aceleración tangencial y una normal, ¿sí? Que son esas dos, ¿bien? Eso me va a dar un módulo de aceleración que es una resultante. ¿Mm? Y eso va a ser, esta parte si no la entienden no pasa nada. Porque es más como para explicarles cuál es cómo se mueve esto de esta manera. Eso hace que desde ese punto tengo una tangencial y una normal, entonces ahí sale una resultante, ¿sí? Que va hacia ahí. ¿Bien? ¿La ven? Por lo tanto, este cuerpo pasó de este punto y hizo todo esto hasta acá. Desde ahí, ¿qué pasa? Y bueno, tengo otra. Ahora la aceleración normal, siempre la aceleración normal apunta hacia dónde, hacia adentro. Que es la que me mantiene esto girando alrededor de ese punto. ¿Sí? Y esta sigue siendo tangencial, o sea, si vos acá cortás, esto se iría para abajo ahora. Eh, y eso les da otra resultante que hace ir a este punto. Y desde acá tendrán otra normal y así hace que esto siempre vaya en círculos. ¿Me expliqué? ¿Me siguieron? Sí. Ok. Sí. Entonces, chau todo esto. Bien, entonces acá dijimos que íbamos a tener dos aceleraciones. Una que no les voy a permitir que se olviden, que es la normal. ¿Mm? La tangencial es la que venimos trabajando, es la que venimos usando siempre. ¿Mm? Y dijimos que iba a haber una resultante. Eh, dijimos que iba a haber una resultante en aceleraciones. Hay una duda, te la Sí, leo. decime. La Eh, aceleración normal es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la velocidad normal al no hay cuadrado. velocidad normal. ¿Qué? No hay velocidad normal. Bien. Porque el cuerpo, contesto la duda, ¿no? No existe la velocidad normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre quiere desplazarse en esta dirección. O sea, la única velocidad que vos tenés es esta. Y ahí tendrías B. Es la única velocidad que existe. El cuerpo no va hacia adentro. El cuerpo siempre se quiere ir. O sea, vos digamos tu velocidad, vos siempre la ves en el sentido del movimiento. El movimiento no va hacia adentro. Sin embargo, vos tenés una aceleración, ya lo vamos a ver mejor o sea, dinámica, lo que va a decirnos para más adelante es que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, este cuerpo tiene una fuerza que lo quiere sacar de este círculo y una fuerza que va hacia adentro. Como tenés dos fuerzas, vas a tener
dos aceleraciones. Eso, pero en esta parte no nos va a importar eso. ¿Sí? Solamente vamos a decir que no hay velocidad normal porque la velocidad nunca va hacia adentro. Siempre quiere escapar de este círculo. ¿Mm? Bien. ¿Se aclaró la duda? Sí, muchas gracias. Perfecto, buenísimo. Entonces, teníamos una aceleración tangencial, una normal, dijimos que esto iba a ir para acá, y acá íbamos a tener una aceleración. Que es una aceleración a secas. ¿Mm? No hay mucho más que darle a esto. Pero esta aceleración, que también se le llama módulo de la aceleración, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Y ahí lo escribo bien todo. Dijimos que era la raíz cuadrada, ¿sí? De esta aceleración al cuadrado como Pitágoras, ¿sí? Esta otra aceleración al cuadrado. ¿Mm? Por ahí va a ser mejor que le ponga directamente a normal y a tangencia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, podría decirse que son componentes del vector aceleración y Sí, estamos sí, calculando. sí, sí, sí. Justamente. O sea, es por eso. ¿Ves que esto tiene esta acá y esta acá? Es un vector. O sea, podría decirse, no, de hecho se dice. Sería eh, el término correcto. Ok. ¿Mm? ¿Quedó claro? O sea, yo tengo una aceleración normal, perdón, una aceleración normal, una tangencial, mi módulo, esta es A. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No hay dudas. Bueno, así avanzo. Eh, Preguntan si la aceleración tangencial es un dato o es 9,8. no, va a ser un dato. La aceleración tangencial es la misma que los movimientos horizontales. A veces dato, a veces no. Es esta. Ya les voy a dar un problema a esto. Bien, ustedes tienen que conocer los nombres. ¿Mm? Eh, La aceleración, que ahí la marca como la A, esa es la aceleración angular. Todavía no dije nada de angular. Ok. Perdón. Ahí vamos a esa parte. Ahí vamos. Se me están adelantando. Bien. Eh, hasta ahora todos términos conocidos. Nada raro, nada fuera de lo común. Bueno, esto lo escribo después. Vamos a dejar estas cosas ahí dando vuelta porque las voy a necesitar. Bien. Entonces, hasta acá quedó claro esto, ¿sí? ¿Cómo es el movimiento circular?
tengo dos aceleraciones y es por eso que esto en vez de irse hacia arriba o en horizontal, en lugar de moverse vertical o moverse horizontal, describe una trayectoria que es circular. ¿Sí? Bien. Por ende, voy a tener una aceleración módulo o resultante que es la suma vectorial o sea, es la suma de sus componentes. Esta aceleración tiene como componente la aceleración tangencial y la normal. Bien. Ahora fíjense, yo di una aceleración normal y di una aceleración, o sea, este módulo resultante, pero no dije nada de una aceleración tangencial, por lo menos en esta parte. ¿Mm? ¿Puedo borrar este dibujito? Bueno, lo borro, tienen las capturas. ¿Mm? Yo les voy a hacer una pregunta ahora. Una trayectoria, bueno, la idea sería que no saliera con las flechas, ¿no? Una trayectoria circular es esto, ¿verdad? ¿Sí? E ir de ese punto a este otro, ¿verdad? Sí. Y de esta forma. Si yo tomo esta trayectoria circular, ¿cómo creen que es respecto a la primera? ¿Más grande o más chica? Más chica. Más chica. ¿Y por qué es más chica? ¿Qué cambia acá? El tamaño del arco. El tamaño del arco de por sí va a cambiar, pero hay algo que yo modifiqué que hace cambiar este tamaño del arco. ¿El Cambiar radio puede ser? ¿Cómo? ¿El radio puede ser? Cambié el radio, ¿sí? Entonces fíjense que esto dependía del radio. Uy, ¿dónde se fue? Ahí está. ¿Todos ven eso? Si yo cambio el radio, ¿qué pasa con las trayectorias que tome? Cambia. Van a ser más grandes si aumento el radio y van a ser más chicas si lo disminuyo. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa podría modificar este arco? Hacer esto más grande o más chico. La aceleración normal. No, no, no. Con lo que ven ahí, si yo tomo este arco ahora, ¿cómo es respecto al primero? Más grande. Más grande. Más grande. ¿Y qué cambié? El ángulo. Cambié el ángulo. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea que si yo cambio el ángulo, ¿qué pasa? Si aumento el ángulo, ¿qué pasa con la trayectoria? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Y si disminuyo el ángulo, disminuye. Entonces, este arco es mi distancia X, mi distancia Y, o sea, es la posición que yo estoy manejando últimamente. ¿Mm? Ahora bien, dijimos que este largo aumenta si aumenta ¿qué cosa? El radio y si aumenta el ángulo. ¿Mm? Por lo tanto, voy a decir que el largo o mi distancia es igual al radio por el ángulo. ¿Me expliqué? Repita eso, profe. Este largo
O sea, a ver, ustedes no pueden saber cuál es la longitud de la cuerda. Usted tiene una cuerda, es, si la cuerda es circular, y digamos, lo más común es usar una regla para saber la longitud, o sea que si la trayectoria es circular, yo no puedo medir en metros, digamos, cuánto mide esa trayectoria, ¿sí? Pero, digo, bueno, esta trayectoria depende de qué ángulo se abrió y de qué radio tengo. O sea que para yo saber cuánto mide este arco, qué distancia hay entre este punto y este punto, yo tomo el radio y tomo el largo, perdón, tomo el radio y tomo el ángulo o abertura. ¿Sí? Por lo tanto, este L, que vamos a llamarle si quieren mejor X, para poder irlo a lo que viene. O sea, la distancia que recorre este cuerpo sobre este arco es igual al radio por el ángulo. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora bien, fíjense una cosa. No le presten atención a lo que estoy moviendo. Si X es igual al radio por el ángulo, eh, el ángulo despejo, ¿sí? Y me va a quedar la distancia sobre el radio. ¿Todos lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí, está bien, está bien. O sea, yo tenía que el ángulo por el radio era esto. ¿Mm? O sea que el ángulo es esto sobre el radio, ¿sí? Y fíjense, ¿qué pasa si yo agarro a todas estas posiciones y las divido por el radio? Bueno, veamos qué pasa. A ver, denme un segundito. Vamos a hacer una experiencia. Chao. Aceptar. Bien, ¿dónde estás? Acá. Ok. Fíjense, esta era la ecuación madre. ¿Mm? Disculpa, ¿podrías volver a lo del ángulo de lo de la X? Sí, mira. Yo tenía esto. Vamos a ponerlo ahí bien abajo. Yo tenía que el ángulo por el radio aquí era igual. Era igual a X, ¿verdad? Si el radio pasa dividiendo, ¿qué me queda despejado? El ángulo. Ahí está, ¿lo ves? Sí, sí, gracias. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Sobre todo porque se me están juntando muchas cosas. Entonces vamos a hacer esta prueba. Si el ángulo es la distancia sobre el radio, ¿qué pasa si yo divido todo esto por el radio? Nos van a quedar los ángulos. Van a Claro, quedar nos va a todos quedar ángulos. los ángulos, exactamente, ¿sí? Y miren esto. Este sobre el radio, ¿qué es igual? Al ángulo final, ¿verdad? Y el otro el ángulo inicial. El otro va a ser muy bien, ángulo inicial. No. Este es ángulo final.
Dijimos recién que el primero era ángulo inicial. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora esto qué creen que va a ser? Eso era ángulo inicial. ¿Y esto qué creen que va a ser? La normal inicial. No es normal. Sino eso es velocidad inicial. Pero dividido radio se llama velocidad angular inicial. Que, bueno, es la velocidad angular. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. O sea, V inicial sobre R es la velocidad angular. Y si velocidad sobre radio es velocidad angular, aceleración sobre radio, ¿a qué va a ser igual? Ay, acá otra vez me falta un cuadrado. Me parece que los estoy perdiendo, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual la aceleración sobre el radio? Si una Aceleración. era a velocidad angular. ¿Qué sería aceleración angular? Aceleración angular, claro. ¿Mm? A ver, vamos a ver si ahí nos ordenamos un poquito mejor. Ahí está un poquito más ordenado esto, a ver, ahí está. Sí, me parece que vamos a estar mejor así. Mejor, ¿no? Sí. Ok. ¿Mm? Entonces, ¿qué dijimos que era la velocidad angular? Y velocidad sobre radio. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que era la aceleración angular? La aceleración, pero tangencial sobre el radio. ¿Bien me expliqué? ¿Me siguen hasta acá? Eh, Sí. Ignacio ¿Hay dice si alguna podés duda? repetir. Ahí voy. A ver, yo lo que hice fue decir, bueno, le estoy poniendo los nombres. Yo Perdón, tengo, Martín, se me cortó. sí. De un minuto justo se me cortó el wifi. Ah, no hay problema, no hay problema, mirá. A ver, ¿qué dijimos? Habíamos dividido todo por radio. Si la X la dividimos por radio, me está dando los ángulos. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, si la velocidad la divido por el radio, y bueno, me va a dar la velocidad angular. ¿Mm? Y si la aceleración la divido por el radio, me va a dar la aceleración angular. ¿Sí? Me estaba faltando este.
Entonces acá me queda un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Eh, ¿Sí? ¿Me expliqué ahora? ¿Por qué es por tiempo si está dentro de aceleración angular? No, no, Sí, esto es sí. aparte. Ahí lo ves. Pero en la fórmula de abajo está No, un esto es AT. AT, es A tangencial, es esta que está acá. Más si Ah, querés listo. Sí, sí, dale. le Ahora sí. pongo AT grande. O sea, es Ah, listo. tangencial. Gracias. ¿Mm? No, Ah, ya gracias. queda feísimo eso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, Sí, quiero que sí. volvamos a esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la ecuación madre, la azul? Que dividí todo por el radio. ¿Mm? No hay fórmulas nuevas en movimiento circular. Bien, salvo esta que les prohíbo olvidársela. ¿Mm? ¿Me siguen? Bien. Sí. A ver, entonces, denme un segundito. Van a ver que los problemas estos son hiper rápidos, más de lo que me he demorado en explicarlo. Voy a buscar ejercicios de la guía y los vamos a hacer. ¿M? Si quieren ir sacándole captura a eso, eh, por mi bien. Te aviso, Martín, para que Sí, tengas en sí, sí, cuenta sí, la sí, hora, lo son vi, las 7. pero 9:30 vamos, 7:30 vamos a cortar y vamos a arrancar a las 8 con el otro. Eh, Así les dejo alguno hecho. Escenario, sí. Bien, voy a hacer de movimiento circular, que por ahí son los que más problemas traen. Bueno, tengan la guía a mano, ¿sí? Vamos a hacer el problema. mm, Vamos a hacer el problema 13. ¿M? Y les voy a dejar planteado, o sea, en los dos les voy a dejar planteado el problema 13 y el problema 10. ¿Esto tienen la captura ya? ¿O anotaron todo? ¿Así puedo borrar? ¿Está todo listo ya para que borre? Sí. Bien. Salió horrible esto. A ver. Bueno, ese sería el problema, ¿sí? Un automovilista entra en una curva de 150 metros de radio a una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Saben pasar de kilómetro por hora a metro sobre segundo? Dividiéndolo por 3.6. Claro, dividen por 3,6 y
para pasar de metros sobre segundo a kilómetro por hora, multiplican por 3,6. ¿Mm? Acuérdense ese factor de conversión. Ahora lo voy a escribir, ¿sí? Pero bueno. Accionando los frenos hace disminuir el módulo de velocidad uniforme. Bueno, fíjense los nombres, ¿sí? Yo quiero que tengamos noción de los nombres. Dice, hace disminuir el módulo de velocidad de módulo a razón de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, si está haciendo disminuir el módulo de la velocidad, ¿cuál es la aceleración que estaba sobre la velocidad? ¿Se acuerdan? Yo hice este dibujo. Bien, ahora tengan la guía, pero así yo no vuelvo al problema. Pero yo le había hecho este dibujito. Ahí teníamos una aceleración que ¿cuál era? La aceleración normal. Y después les dibujé una aceleración que era tangencial y después les dibujé la velocidad. ¿Cuál es la aceleración que actúa sobre la velocidad? Aceleración Tangencial. La tangencial, ¿sí? En todos los problemas. O sea, la normal no me modifica la velocidad. Lo que modifica la velocidad es la tangencial, ¿sí? ¿Se van a acordar de eso? La tangencial modifica la velocidad. ¿Se van a acordar? Sí. ¿Sí? Bien. Y después habíamos marcado qué cosa. La aceleración esta resultante. ¿Mm? Bien. Entonces, a mí me pedía, me pedía determinar las componentes de la aceleración cuando la velocidad tiene de módulo 63 kilómetros por hora. Entonces yo hago 63 kilómetros sobre hora dividido 3,6. Todos entienden por qué es 3,6, ¿no? ¿Alguien no sabe por qué es dividido 3,6? No, no saben. Porque yo hago esto. Yo para pasar esto, kilómetros sobre hora, lo quiero pasar a metros sobre segundo. Entonces tengo que usar el factor de conversión que es dividir por un kilómetro que son 1000 metros, ¿sí? Sí. Y multiplicar por una hora, que una hora son 360 segundos. 3600. 3600, bueno, sí. Ok. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy multiplicando todo esto
¿Mm? Sí, ¿por qué hago todas estas multiplicaciones? Y bueno, ¿por qué? Kilómetros se me cancela con kilómetro. ¿Me siguen? Y una hora se me cancela con la hora. Entonces pasé de tener kilómetro sobre hora a ¿qué? A metro sobre segundo. ¿Sí? Y acá tengo que se me van cancelando los ceros. Estos dos ceros se cancelan con estos dos ceros. ¿Sí? Y si hacen, bueno, si hacen esta división, es como que les quede dividiendo por 3,6. No, ya desde ahí lo podían hacer con la calculadora directamente, ¿sí? Pero les estoy mostrando de dónde sale el 3,6. ¿Me expliqué? Sí, Sí. ¿Sí? Ahora todos saben de dónde sale el 3,6. Sí, te pusieron una pregunta. Decime. No sé si lo dijiste, pero la aceleración normal o la aceleración tangencial, ¿tienen fórmula o son datos siempre? La aceleración tangencial me la dio recién. O sea, por eso tienen que prestarle atención a los nombres, ¿sí? O sea, tienen que ver si, eh, ¿cómo es? Tienen que ver qué nombres usa el problema. A mí me decía que el módulo de mi velocidad disminuía con una razón de tanto. Entonces digo, bueno, ¿qué aceleración es la que modifica mi velocidad? Es mi aceleración tangencial. A ver, para que hago esta cuenta. 63 dividido 3,6. Ahí vuelvo a la aceleración. 17 17,5. como Gracias. 17,5. 0,5 metros sobre segundo. Entonces eso es lo que me dio. Acá hasta acá no resolví nada del problema, por eso no me volví a mencionar lo de las aceleraciones. Porque necesitaba tener mi velocidad en metro sobre segundo, ¿sí? Ahora bien, a mí lo que me está pidiendo es para esta aceleración, ¿cuál es, para esta velocidad, perdón, cuál es mi aceleración tangencial y mi aceleración normal? ¿Sí? Bueno, la tangencial, ¿qué es? Eh, es la que me dio de dato, ¿por qué? Porque modificaba mi velocidad, ¿se acuerdan? Como la tangencial modifica la velocidad y a mí me está diciendo que esto está frenando La con una 1,5. razón de 1,5 metros sobre segundo cuadrado, mi aceleración de frenado es este 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque me la dio de dato, pero lo que a mí me preocupa es, ¿se entiende por qué es dato esa aceleración? Lo dije varias veces igual, pero quiero saber si quedó claro. A mí me decía que se sí. modificaba esta velocidad. Y si se modifica esta velocidad, entonces quien la modifica es esta aceleración tangencial. Por lo tanto, la tangencial ya sé que es
Esto no es aporte, es a tangencia. Ya sé que es menos 1,5. Vamos a la normal. ¿Cómo sacaba la normal? ¿Cómo saco la normal? Es prohibido olvidarse esa fórmula. ¿Cómo saco la normal? Velocidad al cuadrado sobre radio. Velocidad al cuadrado sobre radio. Y o sea que ustedes en cada punto, si conocen la velocidad normal, la velocidad, saben cuál es la aceleración normal. ¿Sí? O si conocen la aceleración normal, pueden saber la velocidad del móvil. Bien, esos problemas son recontra típicos. Bien, que yo les dé la velocidad y ustedes pueden sacar esta aceleración normal. O yo les doy la aceleración normal, alguna manera de sacar la aceleración normal, y ustedes pueden sacar eh, la velocidad en ese punto. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Mari, alguna duda? ¿Se me escucha? ¿Por Sí, qué sí. es menos 1,5, profe, ahí? Porque decía que era de frenado. Mira, dice, activa los frenos y hace disminuir la velocidad. Si hace disminuir la velocidad, quiere decir que para la velocidad mía, esta aceleración tiene un signo que, ¿cómo es? Contrario. Negativo, está bien. Claro. Ujú. ¿Sí? Bueno, ya que estoy acá, ¿cuánto vale el radio? 150. ¿Mm? ¿Y cuál era mi velocidad en ese punto? Y 17,5. Entonces pongo 17,5 al cuadrado sobre, ¿qué? 150 metros, ¿sí? Porque ya lo 150 ya lo tenía en metros, no hay ningún problema. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Buenísimo. Igual vamos a hacer, el siguiente punto de este problema es similar, así que esto lo vamos a volver a hacer. ¿Mm? Y espero ya que vayamos un poquitito más rápido. Bien, entonces hago esa cuenta. ¿Cuánto da eso? A ver, 17,5 al cuadrado dividido 150. Me fijo cuánto es. 2,040. 2,40. Ahí está, eso. Siempre usan dos decimales, ¿sí? El tercero lo redondean. 0 a 4 para abajo, 5 a 9 para arriba. Entonces, 2,04. ¿Mm? ¿Y en qué unidad va a estar? Metros. Mm, ¿Qué es No. esto? Es una aceleración. Aceleración. ¿En qué unidad está la Metros aceleración? sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Excelente. Activaron todo el micrófono, eso me gusta. Bien. Entonces acá tengo metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. Bien. Y si ya tengo esta aceleración normal y tengo la tangencial, ¿cómo sacaba la... ¿cómo es? ¿Cómo saco el módulo de aceleración? Con Pitágoras. Hago Pitágoras, ¿sí? Voy a escribir directamente la fórmula ya con el resultado, ¿sí?
La raíz cuadrada. Todavía no. El módulo es igual, bueno, la raíz no la puedo poner, pero va a ser menos 1.5 al cuadrado más eh, y ahí le mandamos la raíz. Da 2,53. 2,53. Bueno, bien, entonces. ¿Y las unidades? TikTok. Metros Metro sobre sobre segundo. segundo al cuadrado. Todos siguen siendo metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? No se desvíen nunca de cuál es, o sea, qué es lo que están sacando y bueno, en qué unidades debería estar. Primero se aseguran de, bueno, en mi caso, tener todo en metro y todo en segundo. Entonces ya sé qué unidades son las que me tiene que dar. Discúlpame, Perry. ¿Está? O sea, lo que Sí. estamos haciendo es el punto B y el A sería determinar a T y a N, ¿no? Ya Los hice componentes de la. aceleración. Claro, sería a T y a N. Claro, AT Ah, dijimos que era la que estaba ahí, sí, que sí, era sí. menos 1,5. Ujú. AN, Es la que yo sacamos con la fórmula. colgadísimo no le puse los Claro. números de los enunciados. Yo me basé en resolver el problema nomás. Esto sería el A. Y el B, ¿sí? Sería este que está acá abajo. Bueno, pero fijémonos qué es lo que nos dice el C. El C me pide la distancia recorrida sobre la curva. ¿Bien? ¿Cuál era la distancia recorrida sobre la curva? La L. A ver. Tenía una curva. ¿Cuál es la distancia recorrida? No. Esa es la tita por el radio. Claro, es tita por el radio. O sea que, ¿qué necesito? Más allá de que ya tenga el radio. Tita. Necesito el tita, ¿sí? O sea, me hace falta acá este tita de acá. Porque esto ya sé que es 150. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco ese tita? Y bueno, tendré que ver la fórmula eh, de posición inicial, claro, de posición inicial para ángulos, pero si no me la acuerdo, habíamos dicho que, ¿qué hacía las posiciones finales e iniciales? ¿Qué hacíamos a la fórmula común? La derivado. La Dividimos por radio. derivamos, pero La dividimos por el radio. claro, dividimos todo por el radio, ¿sí? Por T más un medio de A por T al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué hacía? Divido todo esto por el radio. ¿Sí? ¿Para qué? Para ya tener el ángulo. No voy a escribir eh,
aceleración angular, velocidad angular, todo eso. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, ¿cuál era la aceleración que íbamos a poner acá? ¿Cuál de estas tres voy a poner acá? La normal. La normal, acordate que iba hacia adentro. Y la velocidad, ¿cuál era la que modificaba la velocidad? La La tangencial. tangencial. La tangencial, ¿sí? ¿Te acordás ahora? Sí, sí. Perfecto. Entonces, esta A que voy a usar, dijimos que iba a ser la tangencial. ¿Sí? O sea que en mi fórmula voy a escribir. Bien, lo voy a poner acá para que lo vean. Dijimos que íbamos a dividir todo por el radio, ¿sí? O sea que acá voy a poner mi aceleración tangencial menos 1,5, ¿sí? Bueno, y ahora pongo todo eso dividido radio. Dividido el radio, que es 150. En la velocidad inicial, ¿cuál iba a poner? Y la velocidad que me decía acá que era 72. ¿Alguien puede hacer 72 dividido 3,6? Es 20 metros por segundo. 20 metros sobre segundo. Cuadrado. Vamos a ponerlo ahí. ¿Dónde estábamos? La velocidad inicial, el problema decía que era 72 kilómetros por hora, que es 20. Este también va dividido 150. ¿Sí? Y ángulo inicial no teníamos. O sea, no me interesa. ¿Sí? 0. ¿Queda claro? ¿Me expliqué? No. Sí. Ok. Y acá esto me va a dar un ángulo. Ahora bien, ¿puedo resolver esto? Sí, no, ¿por qué? Falta el tiempo. Me ¿El 20 falta dónde el salió? tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo podía sacar el tiempo? Y me voy a tener que ir, me parece, a la otra formulita, que era velocidad final, a que es igual. A velocidad Velocidad inicial inicial por tiempo. más aceleración por tiempo. Y lo mismo, voy a tener que hacerle lo mismo, ¿sí? ¿Qué era lo que voy a tener que hacer? Dividirlo por el radio. ¿Sí? O sea que la velocidad final, ¿cuál era? 17,5 metros sobre segundo, ¿no? Una pregunta, Martín. ¿Por qué lo dividimos por el radio si ya tenemos todos los otros Eh, datos a la última? Porque es movimiento circular, pero fíjate que no me iba a afectar el radio ahí, así que puedo no hacerlo. Ah, está. ¿Sí? O sea, digamos, en esta sí me va a hacer falta,
porque tengo el ángulo. Porque, o sea, yo quiero que el resultado me den ángulo. Pero para el tiempo, fíjense que el radio se va a terminar cancelando. ¿Sí? ¿Alguien no entendió eso? Yo siempre que digo las cosas así medio rápida, es para problema. ¿Dónde está eso? ¿Se entendió por qué puedo no poner esto directamente? Fíjense, acá tengo radio, saco factor común, el radio, y con este radio se iba a cancelar. Sí. Ok. Entonces, tengo 20 igual a 17, al revés. 17.5 igual a 20 menos 1.5 por T. ¿Sí? Y bueno, despejo T, ¿cuánto me da ahí? Una consulta, Martín. Sí, decime. ¿De dónde salía el 20? Ah, el 20 era 72 kilómetros por hora dividido 3,6 para pasarlo a metros sobre segundo. Ah, listo. Eso me dio Gracias. 20 metros sobre segundo. No, igual lo tenía que escribir en algún momento, así que... Genial. En los exámenes se fijan mucho en la colocación de los de metro por segundo, ¿cómo se dice? De las ¿Unidades? unidades. Sí, es la mitad del problema. La primera mitad es que lleguen al número, la otra es que lleguen bien a la unidad. Sí, para la ¿Y mala hay que ponerle suerte, en cada sí. paso a la unidad? ¿Qué? ¿Hay que ponerle en cada paso a la unidad o solamente al final? No, solamente en el resultado final, pero pasa que si yo me las olvido, se los van a olvidar ustedes también. Claro, claro. Entonces, es un error que no me puedo permitir, yo por lo menos ahora. Después sí, o sea, si después en el resultado final le pueden meter la unidad y no hace falta que lo pongan en todo. Bueno, fíjense que yo acá despejé la T. ¿Cuánto me da esa división? 1,67. 1,66. Ok, buenísimo. 1, ¿cuánto? 67. 1,67 segundos, ¿sí? Ok. Y bueno, y ahora con este T, puedo venir acá, ¿no? Sí. Bueno, alguien que lo reemplace y me diga cuánto da. Si no, eh, ¿cuánto da la T reemplazada acá? 0,22. 0,22. Bueno, voy a confiar. Pero 0,22, ¿y en qué unidades va a estar? Ah, lo Es bloqueé. un ángulo, Un no tiene ángulo. ¿Y el unidad, ¿no? ángulo Es en en qué? grados. No, como que no tiene unidad. En En metros. radianes y Radianes. ¿0,22 ¿cuál radianes? era la ¿Qué? cuál era la conversión de radianes? O sea, qué equivalían a cuántos radianes, digamos? Un, un pi, que es un radian, son 180 grados. ¿Mm? Muchas gracias. De nada. Entonces, para sacar yo
el X, que ¿qué era? El radio por el ángulo, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, multiplico 0,22 por 150. ¿Cuánto da eso? 33. 33. O sea que esto es 33 metros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué Y esa es la 0,22 radianes? ¿En qué longitud momento acá. lo pasamos? ¿Cómo? Disculpa, ¿por qué 0,22 radianes? ¿En qué momento pasamos a radianes? No entendí. Se escuchó todo medio cortado. Metros. Estoy escuchando medio cortado. No sé si soy yo o... Pregunta en qué momento pasaste a radianes. Ah, cuando dividí acá, mira, en esta fórmula me dio esto. O sea, esta fórmula era la del ángulo inicial que, ¿qué hacíamos? A la fórmula madre, a esta velocidad inicial, posición inicial, mira, a ver la amplio. A esta que era posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de A por tiempo al cuadrado, la escribimos como perdón, dividimos todo por radio, entonces ya tenía que esto dividido radio era el ángulo. Este era el ángulo inicial, pero bueno, dijimos que es 0, velocidad inicial por radio, velocidad inicial, perdón, sobre radio es esto, 20 metros dividido 150, y acá aceleración sobre radio era menos 1,5 dividido 150. ¿Mm? Entonces yo ya sabía que esta ecuación me iba a dar todo en radianes. ¿Quedó claro? Sí, el ángulo lo podemos dejar en radianes o tenemos que pasarlo No, a lo dejaba grados. en radianes. Y más, después cuando sacás la distancia, esto, que se ve horrible, ¿m? Que es radio por el ángulo, acá usé el radio y el ángulo tiene que estar en radianes. ¿M?